Jorge Andrés Castañeda, qué gusto verte, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Luis, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Con dos temas bien interesantes y que la neta generan una expectativa importante y un debate importante. Uno, el salario mínimo, otro, esta reforma que la verdad se ve difícil que vaya a pasar, pero que está generando pues mucho debate. Empezamos con salario mínimo si quieres. Sí, yo creo que tú sabes que yo soy de las personas críticas con este gobierno. Ujú. En temas de política salarial, ha sido una muy buena política. Ujú. Estos aumentos al salario mínimo eran más que urgentes. Ok. Hay que decirlo, el proceso inicia en el sexenio pasado con todo lo que se hace de la desindexación. Ujú. ¿Te acuerdas que antes te tocaba una multa en el tráfico y tenías que pagar 5 salarios mínimos y Ujú. cosas así? Bueno, todo eso se fue quitando Ok. porque era necesario poder desindexar todo este tipo de cosas que se medían en salario mínimo, desde créditos, Ujú. multas. Ahora pagas en UMAS, ¿no? Ahora pagas en UMAS, ¿no? Pero bueno, ese proceso inició muy a finales del sexenio anterior, pero este gobierno, a través de la CONASAM y en la Secretaría del Trabajo, se ha Ujú. hecho un esfuerzo muy importante por el aumento al salario mínimo, que dado donde estábamos, y eso yo creo que es lo más importante decir, era urgente. Ya. El salario mínimo había perdido una gran parte de su poder de compra, no había subido en muchos años, y la inflación, pues esa no, Sí, estaba esa no es por cañón. decreto. Sí. Entonces, pues la verdad es que ya el salario mínimo era demasiado bajo, Ujú. incluso irreal en México, ¿no? Ujú. Y este aumento que se ha venido dando, que me parece es más del 130%, pues ha llevado, digamos, a la recuperación de compra de este salario mínimo, ¿no? Algunos argumentan, y no totalmente errónea, de forma errónea, Ujú. que el aumento al salario mínimo es inflacionario. Y eso depende de qué tan lejos estás, digamos, del punto óptimo de este salario mínimo. En México estábamos lejísimos, entonces los aumentos que ha habido más en la frontera norte y en el resto del país, oye, dejándolo, lo comentamos en segundo, es que 33, 233 pesos al día. que es en lo que 34. quedó, 234. Yo hace rato lo dije mal, perdón, yo decía 266, traía ahí mal el dato, es 234 pesos, queda con la aprobación de 20%, fue la semana pasada, ¿no? Así es. Entonces, aún estamos muy lejos, yo creo, o sea, Ujú. habrá que ir viendo, ¿no? ¿Qué Ya. va pasando? Falta. Oye, dime algo, no, muy poca gente gana salario mínimo. A ver, No, mucha gente ¿mucha gana. gente gana Mucha salario gente mínimo? gana salario mínimo y ¿Cuánta? mucha gente gana entre 1 y 2 salarios mínimos. Ujú. ¿Cómo cuánta aproximadamente en el país? Pues mira, o sea, hay que ver dentro del empleo formal, que es alrededor de 21 millones. Ajá. No tengo el dato preciso, pero ha de ser alrededor del 20% de los empleos formales están entre 1 y 2 salarios mínimos. Ahora, te voy a dar así muchos argumentos que nos dice la gente a favor y en contra de este tema del salario mínimo. Hay quien dice, a ver, órale, se sube el salario mínimo, pero no se suben los demás salarios. O No, sea, sí. yo no gano un salario mínimo y entonces a mí no me lo subieron. O sea, tú lo puedes decir, pero mucha gente nos dice, a mí no me subieron el salario desde que inició este sexenio, es más, desde el sexenio anterior. No, o sea, sí tiene un efecto de arrastrar el resto de los salarios y por Ajá. eso hemos visto un aumento importante en los ingresos laborales, sobre todo en la parte del sector formal de la economía, que es donde Ajá. importa, ¿no? En el sector informal, y ahorita platicamos de eso, Ok. pues ahí no tiene, aunque sí tiene efectos por competencia, si existe una posibilidad de ganar más, Ujú. porque el salario mínimo es más en un empleo formal, pues sí tiende como la marea, digamos, a subir todos. Ok. No todos de la misma forma, los que están muy lejos, los que están en 5 o 6 salarios mínimos, ya es menor el impacto, Ujú. ¿no? Pero sin duda o sea, hay varias fuerzas en juego ahorita que han subido los ingresos laborales, pero el aumento en el salario mínimo sin duda ha sido uno de ellos, ¿no? O sea, si sube el salario mínimo, tú dices como por un efecto de marea, termina, aunque sea de alguna u otra manera, por salpicar a otros, pero entre más ganes, obviamente menos se siente. Exactamente. O sea, si sube el salario mínimo y ganas 2 salarios mínimos, pues sí se siente, ¿no? Sí, Pero ya después de 5 quizá no tanto. así es. Que después de 5 estaríamos hablando más o menos de cuánto. Pues Al- como... Al mes, como de unos 15,000 pesos. No, más. Más todavía. Más como 20, 25, Ok. 20, 22. O sea, como que a partir de ahí ya no se siente tanto, porque hay muchas quejas de ese asunto. Hay quien habla también de los salarios mínimos que tendrían que haber en muchas otras cosas, y se habla de los salarios mínimos profesionales. Bueno, esa es una discusión que ha habido, digamos, en varias partes del mundo. No está implementado
prácticamente ningún lugar que por diferentes profesiones haya diferentes salarios mínimos. Ujú. Luego hay diferencias entre los trabajos agrícolas y no agrícolas, en algunas partes del mundo, incluido México. No es necesariamente algo que haya tomado, digamos, mucha fuerza. Ujú. Pero lo que suele preocupar a los economistas y más, digamos, heterodoxos, les decimos, o sea, la gente más conservadora, Ajá. es el famoso efecto faro, que dice, si sube los salarios de forma artificial por el salario mínimo, Ujú. es de forma artificial quiere decir que no es donde se cruzan la oferta y la demanda, Ajá. ¿no? O sea, me obligas a pagarte más sin que yo esté ganando ese más para pagarte. Puede llevar a diversos procesos inflacionarios en la economía. Eso sí puede suceder, o sea, Ujú. pero tienes que estar, el salario mínimo tiene que pasar, digamos, de ese punto de equilibrio. La realidad es que en México estamos muy por debajo. No había subido el salario mínimo en muchos años y urgía, digamos, aumentar esto y que tuviera el resto de efectos sobre los salarios en el país. Si tú ves las estadísticas que salen a través de INEGI sobre qué proporción de lo que se llama el valor agregado, por decir, de lo que se produce en la economía, se lleva el trabajo en contra del capital, ¿no? O el capital siendo los dueños de las empresas. México tiene de las proporciones más sesgadas hacia el capital del mundo, ¿no? En algunos países en Europa está como 50-50, en México está alrededor de 70-30. Okay. Los trabajadores solo se llevan 30% de ese valor agregado. Entonces, a mi parecer ha sido una política exitosa y que debería de continuar con un plan claro de aumentos, pero sí es importante que estemos monitoreando cuándo empieza a tener efectos inflacionarios. Comentaba Luis Munguía, que es el director de la CONASAMI, director, creo que, no sé cuál, pero el que lleva la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que según sus análisis ha tenido hasta ahora casi ningún efecto, mínimamente estadísticamente significativo, y que para el año que entra, con lo que planean, todavía no va a tener estos efectos. Ahora, hay otros estudios, en particular en el norte del país, porque hay que recordar, en la zona fronteriza aumentó todavía más al inicio del sexenio el salario mínimo, que sí puede haber llegado a tener ya efectos inflacionarios ahí. Me parecía que eran unos estudios en Matamoros, pero era en la zona de Tamaulipas, donde sí ya, pero a esto, o sea, hay que también sumar, para entender el aumento en el ingreso laboral, pues que en ciertas partes del país, esto no es en todo el país, hay una escasez de trabajadores. O sea, en el norte del país, y lo que hemos platicado aquí tú y yo sobre nearshoring, etcétera, en muchos lugares del norte y bajío del país ya es muy difícil para las empresas conseguir trabajadores. Entonces lo que tienen que hacer, pues, es pagar más. Oye, ¿no? dime algo. Sí, claro, pues sí, para que si quieres más trabajadores, pues tienes que pagar más, ¿no? El mismo proceso competitivo que algunos que nos tachan de neoliberales argumentamos sobre los precios del consumo, pues si alguien lo hace mejor, que te lo venda más barato, pasa en el mercado laboral. Sí, es decir, las personas, si tú quieres atraer un trabajador calificado, pues le tienes que pagar más, ¿no? Y va a dejar su trabajo por venirse contigo, y eso genera toda una dinámica de aumento de los salarios, ¿no? Te cuento esta otra también que me han dicho algunas personas ligadas en el norte, particularmente a maquiladoras. Al inicio del sexenio había una cantidad de huelgas importantes, particularmente en Tamaulipas, porque la autora de la iniciativa hoy día, Susana Prieto, que está metiendo esta reforma laboral de reducir las horas, pedía aumentos de hasta el 20%. Y algunos dueños de maquiladoras me han comentado, y yo quería comentártelo aquí, que les piden los trabajadores o los sindicatos 20% de aumento ahora, porque dicen, aumentó 20% el salario mínimo, ahora a mí auméntame el 20% también, y pues para muchos no les da. No, pues claro, o sea, esas son las dinámicas de negociación que existen entre los sindicatos y las empresas, ¿no? Y existirá a lo mejor no es el 20% que aumentó el salario mínimo, pero en muchos casos sí les da, ¿no? Particularmente con esto que te comentaba de la división capital-trabajo en México. Tiene algunas, se pueden cuestionar cómo se calcula ese dato. Claro. Por todas las pequeñas empresas y microempresas y cómo se calcula el ingreso ahí. Pero en el fondo en México tenemos una de las divisiones capital-trabajo más desiguales que hay en el mundo, ¿no?
Entonces, es un proceso positivo, a mi parecer, pero hay que tener Para cuidado entender el tema capital trabajo es lo que gana el trabajador de lo que se ganó, ¿no? de lo que gana el dueño, ¿no? ¿Cuánto se lleva el dueño? ¿Cuánto Que se aquí lleva dices es 30% aproximadamente. entre los trabajadores alrededor del 30%? Y en otros países más... 50-50. 50-50. Uh-huh. En Europa, Sí, o sea, aquí de los 100 pesos que me gané, que 30 la van empresa, para el que trabajador. deja la empresa, ¿no? Ajá. Sí, de la utilidad. De la utilidad. Por decirlo de alguna manera. De una forma, sí, del valor agregado. Ajá. Sí, claro. ¿Cuánto se lo lleva cada parte, no? Pues está bueno el dato. Pero, repito, hay que tener cuidado y ir monitoreando esto muy de cerca. Ajá. Porque, aunque las cifras de inflación ya parecen estar más bajas de lo que llegamos a vivir el año pasado, pues sí hay que tener cuidado hasta dónde llevas o cuál es el ritmo de crecimiento del salario mínimo para evitar justamente el famoso efecto faro, que es de tener inflación en el resto de los productos. Pero a mi parecer, y por los datos que hemos visto hasta ahora, parece ser positivo. Ahora, hay una parte que puede ser preocupante, y esa, a mi parecer, no la ha terminado de atender totalmente la CONASAMI, que es la de la informalidad. Ok. Que con los aumentos al salario mínimo para las empresas, muchas de estas que mencionas, se les hace tan caro tener trabajadores formales que pasan a la informalidad, ¿no? Porque cuando tú tienes un trabajador formal tienes que pagar IMSS, tienes que pagar Infonavit, tienes que pagar Afore, un montón de cosas. Sí. Y si ahora tú le vas subiendo el salario base de cotización a través del salario mínimo, pues puede llevar a un aumento en la informalidad. Y en efecto, sí hemos visto que aunque se ha recuperado el empleo formal, o sea, y ya estamos por encima de los niveles pre-COVID, ha aumentado bastante más el empleo informal, ¿no? O sea, porque me conviene más contratar por abajo del agua que contratar formalmente, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso te va aumentando también. Te va aumentando. Que más o menos la mitad de los trabajadores en México son informales, ¿no? Poco más de la mitad. Ahora, hay otros que también son bien interesantes, porque no sé si esos quedan como informales o no informales. Los tipo freelancers, esos los que somos sí chambean. Exacto, todos o informales, sea, pero aunque estamos en el sistema. Pero sí estamos pagando impuestos, ¿no? No, claro. Pero tiene que ver más con la carga social ahí y estar en nóminas. Y de las nuevas generaciones también, por cierto, ¿no? Sí, muchos. Sí, prácticamente nuevas generaciones ya no saben qué es eso de trabajo formal. Bueno, poquitos. Algunos, o sea, algunos quedan, pero la mayoría pareciera que no. Oye, otra cosa que nos dicen aquí, en México, y para entrar al otro tema, se chambea mucho, pero se produce poco. Que somos muy malos en la producción, que producimos mal, que somos poco productivos. O sea, si tú ves no sé cómo se mide eso. Si tú es el mismo, el valor agregado, la producción total, entre el número de horas trabajadas, ¿no? Ya. Y en ese caso, si tú ves datos muy agregados, sí parece que tenemos un problema de productividad serio. Hay un estudio bastante detallado de Santiago Levy, que ya hemos platicado en este espacio, que sobre qué salió mal en los últimos 30 años, ¿no? La hipótesis de Santiago Levy tiene que ver con la asignación de recursos y la cantidad, por lo caro que es tener el empleo formal para las empresas, y por otra serie de factores que suceden ahí, como el acceso a crédito y demás. Proliferan y crecen muchísimo las microempresas de 2, 3 empleados, etcétera, que tienen muy poco acceso a capital y entonces mantienen niveles bajos de productividad y eso jala la productividad total de México hacia abajo. Okay. Ahora, si tú ves ciertos sectores específicos, te voy a poner ejemplo el automotriz, somos de los países más productivos que hay en el mundo, ¿no? Si tú ves los datos de productividad de las armadoras en Aguascalientes, por ejemplo, en el norte, pero también, o sea, las que sean, son de las más productivas del mundo. Entonces, no es un tema de que el mexicano es flojo, no. O sea, hay un tema estructural en la economía sobre el tipo de empresas que van naciendo y desapareciendo que no tienen capacidad de invertir en mejoras de su, digamos, proceso productivo. Y eso es lo que lleva a un estancamiento de la productividad, o más bien a una gran división, porque existe un pequeño sector, digamos, no tan pequeño, un sector dedicado a la exportación, como aquí la que platicabas, o otro tipo de industrias que son tremendamente productivas, de las más productivas del mundo, te diría. Pero el resto de la economía, donde trabaja una parte muy importante de la población, entonces está lo que conocemos como sector informal, donde por diversas razones es muy difícil aumentar la productividad y más bien
jalan hacia abajo la productividad de todo cuando ves el promedio del total. ¿No? Dime algo, entrando a este tema de cómo bajan o podrían bajar las horas, que la neta se ve muy difícil que lo logren hacer en los próximos 10 días, que es cuando se termina el periodo ordinario. Ya veremos si el siguiente año pasa o no. ¿Afecta o no afecta? Yo veo a muchos preocupados. Veo a Slim, por ejemplo, que ya dijo, oigan, no hagan eso, ¿no? Van a tener por ganar menos. Efectos que habría que evaluar, yo creo que mucho más a detalle. Ok. Por cómo están estructurados los contratos, y no solo del sector privado, también cientos de miles de trabajadores del sector público que tienen contratos por días y no por horas. Ya. Y entonces, ¿cómo sería ese ajuste, no? Si tú haces el ajuste de las 40 horas, que no es nada del otro mundo, o sea, hay países en Europa que ya están en 35. A lo mejor eso va a tener que empezar a cambiar ya de regreso en la otra dirección, pero 40 horas, pues mira, si tú piensas 5 días a la semana, son 8 horas al día. Lo que pasa es que se dividen en 6 por lo general. Okay. ¿No? El sábado se considera laboral, sobre todo en muchísimos de los contratos del sector público. Ya. Entonces, hay un verdadero problema, que digo, la diputada Prieto, pues, siendo líder obrera toda su vida y demás, tiene razón de pedir esto, pero a mi parecer hay que buscar una gradualidad y sí tener una solución para los contratos, sobre todo los del sector público, por ejemplo los del IMSS, ¿no? De cómo harían esa transición. Ahorita la regresaron a comisiones, a mi parecer ya no va a pasar en este periodo, veremos el próximo. Existe ahí una ventana de oportunidad, yo diría, por el hecho de ser un tema electoral. Va a ser muy difícil que alguien diga, no, yo no voy a votar en contra de eso, pues porque es veneno, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y aparte en año electoral. Vámonos con comentarios, Jorge, 5571-131337, 5571-131337. Hola, Luis, la bronca es para las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen las mismas cargas tributarias y obligaciones patronales que las grandes empresas. Buena la conversación, gracias por el mensaje aquí en el WhatsApp. Nos dicen en el WhatsApp, hola, muy buenos días, el incremento a los salarios mínimos, pero las pensiones están indexadas en la UMA, ¿qué dicen de eso? En la producción de agua potable, los concesionarios literalmente echan la coladera a la mitad del agua producida por sus pérdidas en las tuberías. ¿Quién va a pagar esas pérdidas al final? Nos dicen aquí yo creo que es otro tema. Sí, yo también creo que no venía por acá. Hola, muy buenos días desde Portland, Oregon, en Estados Unidos. Ya deberían de pagarse por hora. Esto hace la gente competitiva y ponen un techo para pagar tiempo extra. En México no impulsan a los trabajadores a competir, ni a mejorar, ni a ser más productivos. ¿Cómo ves eso? Bueno, hay un tema. Sí, en Estados Unidos todos los salarios mínimos, y cambian por estados, son por hora. Si se hace una transición igual hacia el máximo de horas o con horas extra, como menciona esta persona que nos escucha ya, quizá no es descartable hacer una transición a llevarlo el salario por hora, ¿no? A ver, Luis, si ganan Pero más... Pero el tema de las pequeñas empresas, sí, pues, digo, es complicado decir. Sí, claro. Muchas de esas empresas tenemos que ver si son competitivas o no. Nos dicen aquí, a ver, Luis, si ganan más, tienen que pagar más impuestos y la inflación por las nubes. Los obreros y los trabajadores se siguen chupando el dedo. Acá en los Estados Unidos la jornada es de 40 horas, 8 horas diarias, en las cuales viene incluida una de comida. La diferencia es que aquí podemos trabajar esas horas. Hola, ¿dónde puedo sacar ese dato que dijo de lo del valor agregado de la empresa y el trabajador? Se puede sacar a través de el censo económico, pero me parece que lo publica incluso el INEGI como tal. Ok. Y por sector y demás. Nos dicen aquí, ya sabemos que a ti cualquier cosa a favor de los trabajadores no te gusta porque tú eres 100% a favor de los empresarios. Pero aquí Jorge es a favor de los trabajadores, dice él. Bueno, yo estoy a favor de una economía más competitiva. A veces es de un lado y a veces es del otro. En este caso, particularmente el del salario mínimo, a mí sí me parece que era necesario. Justo. No, y era muy necesario poderlo hacer. ¿Hasta dónde? Sí, porque ya... ¿Hasta dónde llega? Porque ya subió mucho, ¿no? ¿O no? Pues ya subió mucho y el poder de... pero hay que ver... Casi el 100%. No, más del 100% y en la frontera más, aún más. Hay que ver, no hay que verlo en términos nominales, hay que verlo en poder de compra, ¿no? Ya. Porque ha habido inflación en todos los últimos años. Que regrese a un nivel que por lo menos sea el de la canasta alimentaria, ¿no? Por ejemplo. Bueno.
que todavía incluso falta un poquito. Ujú. Ir midiendo, pues eso es lo que hacen los economistas, ir midiendo cada pequeño aumento, Ujú. si tuvo efecto o no tuvo efecto. Y cuando ya empieza a tener efecto inflacionario, Ya. es momento quizá de reducir el ritmo de aumento. Ujú. Pero a mi parecer, y por los datos que he visto hasta ahora, aún no llegamos a ese momento y falta bastante. Bueno, pues Jorge Andrés Castañeda, mil gracias por estar con nosotros. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Jorge Acasta, ahí estamos en X y los jueves en El Economista. Gracias, Acá gracias, los martes Jorge. contigo. Y bueno, muy triste de la noticia de mi amigo Juan Pablo. Un abrazo a su papá Marco. Lo comentabas antes de que entrara al aire. Qué triste. Muy triste. Y bueno, pues un verdadero guerrero Súper que luchó chavo. hasta el final. Pues exactamente tiene mi Estaba- edad, mi amigo. estaba Tenía así. mi edad, Juan Pablo, a quien Sí, era pues, más un abrazo muy apretado a toda su contemporáneo. familia, a sus amigos. Sí, descansa en paz, Juan Pablo Adame.